Vamos a hablar del sector del vino, la vitivinicultura de la Argentina y una pregunta que había quedado, que le habíamos hecho un gran especialista, periodista especialista en esta disciplina, José Luis Beluccio, con nosotros. José Luis, bienvenido. ¿Cómo te va, Santiago? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte, y hemos hablado sobre una película que marcó mucho la idea de que en un incendio, en un viñedo, se rescata un pequeño, lo llamo plantín, calculo que debe tener otro término, y a partir de eso se puede Ajá. volver a reproducir la calidad de un viñedo, o es un poco fantasía del cine. No, no es ninguna fantasía. Vos sabés que la vid no se reproduce por semillas. No es como algunas otras muchas frutas que se reproducen por la semilla. Esto se reproduce por sarmientos en donde vos implantás y vuelve la planta a crecer para reproducir el mismo valor genético que tenía antiguamente. Es una particularidad que tiene la vid. Para que tengas una idea, todas las olas inmigratorias la última parte del siglo XIX y principios del siglo XX venían con esos sarmientos para plantarlos y para trabajar la tierra como sabían hacerlo en el viejo mundo, en Europa, ¿no es cierto? Claro, por Así eso que la sí, variedad. es Ahí nos contabas vos el tema bueno, de las variedades que se generaron en esta migración que hubo de Europa hacia Argentina. exactamente. Nosotros tenemos una cultura de las vides europeas más que vides americanas, todo lo que es España, Francia, Italia, y eso muchísimo, el 95% tiene que ver con la inmigración, el 90% tiene que ver con la inmigración, y a su vez, por lo que te conté ya en alguna oportunidad, no Ujú. sé si la última o en anteriores salidas, en donde se había creado la quinta agronómica y ahí se empezaron a traer vides finas francesas, más que italianas y más que Claro. españolas, ¿no es cierto? Porque el que dirigió esa quinta era francesa, Aimé Puget. Otra de las grandes dudas que hay, José, es respecto a cuál es el formato de la vid, porque por lo general cuando vemos vid productiva, la vemos algo así como una plantación de tomates que es baja, pero todos recordamos lo que en la casa de nuestros abuelos se llamaba la parra y colgaban los racimos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Toda vid se termina siendo una parra si la dejás? Mirá, la vid es para que hablarlo mal y pronto, vulgarmente, es una enredadera. Y vos tenés que conducirla. Al hacer la conducción, y dependiendo qué tipo de conducción vos le hagas, va a ser la forma que vos le diste antiguamente. En la casa de los abuelos, muchas veces había como unas pérgolas en donde, y generalmente eran o el garage o era el lugar en donde donde los abuelos tenían una mesa para que esa enredadera, que en realidad era la vid, pudiera darnos el fruto y dar sombra también, o sea, tenía los dos sentidos. Pero Claro. sí, es salvaje, la vid es una planta salvaje en realidad. Lo que pasa es que tenemos que conducirla y vos la ves muy prolija en Mendoza, lo que se llaman los espalderos, pero eso es por la mano del hombre, no porque naturalmente crece de esa manera. ¿Y qué pasa con la uva si cuelga de manera diferente? Porque alguna razón debe haber para que no sea todos parras, porque el sol le debe entrar diferente, porque la uva debe tener otro tratamiento. Si no, no se controlaría y se dejaría de forma silvestre. Es una muy buena pregunta porque eso tiene muchísimo que ver cuál es la orientación que tenga, si es norte-sur, este-oeste, sudeste-sudoeste. Tiene que ver respecto de qué tipo de sol le puede dar a la planta, si es el sol de la mañana o el sol de la tarde. Recordemos que el sol de la mañana es el más beneficioso, el sol de la tarde no es tan benéfico. ¿Por qué? Porque vos todo lo que es la insolación de la tarde, a la noche, ese calor
queda en la planta y tarda muchísimo más tiempo la noche, no da abasto para que esa planta tenga la formación dentro de la planta del descanso necesario para que a la mañana siguiente pueda recibir nuevamente el sol. Por eso es no solamente la conducción, sino que tiene que ver por el sol y a su vez por el viento que hay también muchas veces en Mendoza, como para estar un poco más protegida. La cantidad de hojas que tiene que tener y la forma en donde las hojas caen para contener al grano, al racimo, para que no esté a la intemperie respecto de la insolación. ¿Qué pasa con las plagas que tienen? Me imagino que los pájaros suelen picotear, los insectos. ¿Cómo se prepara una vid comercial respecto a estas cuestiones de plagas que se pueden comer una cosecha? Por supuesto. Vos sabés que hay distintos tratamientos de manera lo más natural posible. Siempre hay métodos que son casi ancestrales, te diría, para combatir desde las hormigas hasta lo que actualmente ha aparecido hace 10, 12 años, que se llama la polilla de la vid, que es la Lobesia botrana. Hay diferentes tipos de combates. Para la lobesia lo que sirve es la utilización de feromonas, que es para la confusión sexual, es como una polilla el insecto, y lo que se utiliza es esa feromona para hacer que se confunda sexualmente la polilla y no se reproduzca, porque el macho va hacia el macho, entonces no hay reproducción posible y Claro. terminan muriendo sin reproducción. En el caso de las hormigas es exactamente algo parecido con otro tipo de tratamiento en la tierra. Algunos no lo combaten, en el caso de todo lo que tiene que ver con la biodinamia, pero bueno, se han comido viñedos enteros. He visto un año un viñedo de una determinada forma y al año siguiente había desaparecido por completo porque era con un tratamiento de biodinamia que no combaten la hormiga de forma deliberada y entonces al año siguiente había desaparecido por completo directamente. Claro. Increíble, pero así es. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta cada vez que uno quiere, con todas las frutas, no solamente en la uva. Lo que pasa es que en la uva vos necesitas tener la mejor calidad posible sin las bacterias o los microorganismos o todas las plagas que puede llegar a haber en donde para poder elaborarla luego en la bodega, porque si no también se te va a terminar infectando en la bodega y es un tema bastante más complicado de erradicar. Ahí te pregunto por los sarmientos, sobre todo cómo se extrae estos sarmientos, si lo hace un enólogo, si lo hace alguien que está más un ingeniero agrónomo. Y por otro lado, ¿por qué no hay tantas parras hoy en la Argentina? Ajá. Por la suciedad, por la fermentación. ¿Por qué ya no es tan común encontrar una parra y esta fábula de Sopo, que viene hace mucho tiempo, qué altas están las uvas, decía el zorro? Bueno, mirá, el tema es así. El único capacitado para tratamiento de las uvas en la tierra, de toda planta en realidad, es el ingeniero agrónomo. El que trabaja con las cuadrillas, con los obreros para poder trabajar la tierra, es el ingeniero agrónomo el que dirige todo esto. El enólogo puede congeniar con el ingeniero, quiero más cantidad de kilos, menos cantidad de kilos, quiero ver si podemos madurar un poco más o madurar un poco menos, pero siempre congeniando con el ingeniero agrónomo, trabajo en conjunto, pero en realidad el que trabaja la tierra, el que hace todo el trabajo de campo, es el ingeniero agrónomo, el único capacitado. Ahora, con respecto a la cantidad de uvas, como decís, en toda la ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en los alrededores, en el Gran Buenos Aires, actualmente llamado AMBA, vos tenías muchísima cantidad de uvas, de parras, como bien decías, en las casas antiguas. Hoy en día están desapareciendo esas casas y todos aquellos italianos o españoles que trajeron y que plantaron en sus propias casas han fallecido. Y eso no ha sido un legado que ha pasado
a sus hijos y a sus nietos. Entonces, todo lo que veíamos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires desaparece, lamentablemente, a pesar de que en la Argentina toda Claro. hay 200.000 hectáreas de viñedos, Ahí, José Luis, entre lo que es viñedo para elaborar vino y viñedo para consumo en frío, la masa de uva. tarea para la próxima, el vino doméstico, esto que decimos, los inmigrantes, claro, se tira abajo una casa, se hace un edificio, ¿cuánto se necesita a nivel doméstico tener para poder fabricar el famoso vino patero? Vamos un poco por la historia para la próxima. José Luis, un placer como siempre y gracias. ¿Me escuchás, Santiago? Sí, sí, te estoy Hola. escuchando. Para la próxima hagamos eso, el vino doméstico. Gracias, José Luis. Gran abrazo. José Luis Belluccio, muy interesante hablar sobre la historia del vino en la Argentina, por supuesto, y conocer un poco más sobre esa industria que tanto trabajo y tan bien nos hace quedar alrededor del mundo. José Luis, periodista, especialista en vitivinicultura.